Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Rosemary Bimdascona. Esto es Zapoteco en la ENA, donde voy compartiendo una porción de la clase de Zapoteco 1, este semestre 1 de 2022. Y el tema de hoy es el análisis fonémico. Cuando hablamos de fonemas, estamos hablando de sonidos contrastivos en la lengua. Estamos hablando de ¿qué categorías de segmentos consideran los hablantes de una lengua como distintivas? ¿Sí? Como hablé en otros videos, los hablantes monolingües de castellano que no hayan estudiado lingüística probablemente no van a darse cuenta de que hay una diferencia entre la S y la Z. No contrastan esos dos sonidos. Esos dos sonidos para un hablante monolingüe de castellano no son distintivos. Consideran estos sonidos como diferentes versiones de un sonido que ellos conocen como S. Para un hablante del inglés, en cambio, estos dos sonidos sí contrastan y sí pueden hacer la diferencia entre una y otra palabra, como ya mencioné en otras ocasiones. Cuando hablamos de un fonema, entonces estamos hablando de un segmento que es un contraste fonológico en la lengua. Hay otros contrastes fonológicos en lenguas zapotecanas, digamos, otomangues inclusive. Todas las lenguas otomangues tienen contrastes fonológicos que no son segmentales, que son suprasegmentales, como lo que son los tonos, que vamos a hablar en otros videos, ¿sí? Pero cuando el contraste fonológico es un segmento, podemos llamar este contraste como un fonema. Ahora, la noción de un fonema en la fonología. El día de hoy, algunos fonólogos consideran este concepto un poco viejo. Unos creen que ya no es válido, que ya no es necesario. Y otros no están de acuerdo y siguen usando este concepto. Ustedes, si siguen en la lingüística, poco a poco irán adquiriendo cada vez más conceptos y podrán tomar sus propias decisiones si creen que es un concepto que les va a servir en sus futuras investigaciones o no. Pero creo que sí es importante aprender este concepto en un nivel principiante, ¿sí? Ahora, ¿qué serían las razones que algunos lingüistas ya no usan este concepto? Probablemente hay cosas que yo desconozco en sus argumentos, pero creo que un argumento en contra de estar hablando de fonemas es que en realidad los contrastes fonológicos no necesariamente se limitan a segmentos y pueden incluir otros tipos de contrastes. Y qué tan útil es tener este término que se reserva para segmentos nada más, cuando hay también tonos, cuando hay también fonación. Eso podría ser una crítica. También la fonología formal se ha vuelto cada vez más abstracto y en las últimas décadas ha habido más enfoque en rasgos que en segmentos y quizás por eso muchos están abandonando esta noción de la importancia de un contraste segmental. Hablamos de rasgos un poco en el video cuando hablamos de nasales y laterales. Bueno, otra razón es que ha habido como una lucha entre los fonólogos y los fonetistas, ¿sí? Hay quienes quieren mantener una distinción entre la fonética y la fonología.
y decir, ok, estamos haciendo fonética cuando investigamos la acústica, las ondas sonoras, etc. O cuando investigamos la articulación de los sonidos, que es la mayoría de lo que hemos estado hablando en esta clase este semestre hasta ahora. Y entonces la fonética sería limitado a cómo se pronuncia una palabra sin estar haciendo argumentos sobre si ese sonido es contrastivo o no. Simplemente estudiar la pronunciación, ¿sí? Y las ondas sonoras producidas. Y eso sería la fonética, nada más eso. Mientras que la fonología sería cómo los sonidos forman patrones, tienen patrones de comportamiento, como en la estructura abstracta de una lengua, qué patrones podemos encontrar, y hablar de rasgos, y hablar de estructura silábica, y hablar de cambios, ¿no? Hablar de alofonía, hablar de distribución complementaria, hablar de qué es contrastivo y qué no es contrastivo, y cómo los sonidos en la mente de un hablante se organizan en categorías que llamamos contrastes, o en el caso de los segmentos podemos llamarlos fonemas, ¿sí? Algunos quieren hacer una distinción muy rígida entre dónde está la frontera entre lo que es fonética y lo que es fonología. Pero algunos fonetistas desde muchas décadas atrás, y yo creo que mi maestro de fonética, John Ohala, fue uno de los proponentes de esta visión. Algunos fonetistas han querido tratar la fonética como la fonología. Han querido quizás borrar o disminuir esta distinción rígida entre fonética y fonología. Han querido colonizar también el campo de la fonología con ideas más de fonética, pues, ¿sí? Y yo creo que en las últimas décadas esta visión ha estado ganando. ¿Se puede decir ganando campo? No sé si se dice en español, pero hay cada vez más personas que no están distinguiendo mucho entre la fonética y la fonología. Y eso podría ser otra razón que algunas personas quizás no utilizan esta noción de fonema, sí. Pero yo me voy a declarar neutra como Suiza y no meterme en, en eso. Yo nada más estoy describiendo lo que he observado. Tengo algunas opiniones por ahí, pero lo importante hoy es que voy a hablarles sobre qué son fonemas, qué es el análisis fonémico, pero por empezar nada más les estoy mencionando que sí hay como algunos debates, controversias por ahí, y si es que siguen en la lingüística, poco a poco se van a dar cuenta que hay como sutilezas en argumentos que muestran diferentes posturas teóricas, ¿no? Bueno, decidí volver con mi ejemplo favorito, la S y la Z, pero antes lo mencioné así leve nada más, y ahora les voy a mostrar en más detalle 3 diferentes lenguas. Vamos a ver los sonidos S y Z, fricativas alveolares, sorda y sonora, en el inglés, mi lengua materna, en el castellano, la lengua que les estoy hablando ahorita, y en el Dizda de San Bartolomé Losicha. Si hablan, alguien que me está viendo, si habla otra variante de lo que se llama Dizda o Diste o Dista, o tiene sus diferentes pronunciaciones, ¿no? Ustedes saben a qué lengua me refiero. Si son de otros pueblos, de San Agustín o de los Osolotepec, de Cuizla, de Xitla, de Santa Lucía, Mihuatlán, puede haber diferencias, sí, entre
estas palabras que voy a mostrar de San Bartolomé Losicha y sus propias palabras con sus propias pronunciaciones. Puede variar un poco la situación en cuanto a estas fricativas. Ok, pero vamos a ver, ¿sí? Bueno, en el caso del inglés, ya pongo el ejemplo que puse el otro día, ¿no? Su y zu. De hecho, yo creo que yo podría haber puesto los triangulitos aquí porque ¿verdad que estas vocales son largas? Yo creo que sí. Su y zu, ¿sí? Su, zu. La única diferencia entre su y zu es si estoy vibrando mis cuerdas vocales en la fricativa al inicio de la palabra. Eso es la única diferencia entre estas dos palabras. Y si son dos palabras distintas, tienen diferentes sentidos. Su es Susana y zu es zoológico. Ok, cuando tenemos dos palabras que nada más difieren en un solo sonido y quieren decir diferentes cosas, eso es lo que llamamos un par mínimo. Un par mínimo es la prueba máxima de lo que es la distribución contrastiva. La distribución contrastiva es cuando vemos dos sonidos que ocurren en el mismísimo contexto. Y cuando encontramos distribución contrastiva, esto quiere decir que estos dos sonidos son dos diferentes contrastes fonológicos. En este caso estamos viendo segmentos y esto quiere decir que hay dos fonemas distintos. Su y zu en inglés son un par mínimo y eso es evidencia de que S y Z se tratan de dos distintos fonemas en inglés. En inglés, S y Z son dos sonidos distintos y los hablantes de inglés reconocemos que son diferentes. Estamos conscientes de esa diferencia. A ver, si no tienen un par mínimo, no quiere decir que no tienes dos fonemas. Sí puedes tener dos distintos fonemas sin un par mínimo, porque puedes encontrar distribución contrastiva sin un par mínimo, como vamos a ver en el caso de disda. Pero si encuentras un par mínimo, ya tienes evidencia tan obvia que no tienes que seguir buscando. Y ya puedes declarar que son dos distintos fonemas. Es así de fuerte ese tipo de evidencia. Veo en muchas tesis en México que unos estudiantes sienten la necesidad de dar pares mínimos para todos los contrastes en la lengua y realmente no es así. De hecho, eso se puede ver un poco inocente porque a veces veo que estudiantes hasta están usando pares mínimos para comprobar que dos segmentos que ni tienen nada que ver sean distintos fonemas cuando nadie iba a pensar que serían alófonos. Lo que yo recomendaría más es dar tablas que demuestran que todos los diferentes sonidos, los fonemas, ocurren en qué contextos, ¿no? Una tabla puede mostrar muy bien qué fonemas ocurren en inicio, qué fonemas ocurren entre vocales, qué fonemas ocurren a final de palabra o antes de una consonante. Y ahí podemos ver si hay huecos, si hay algunos fonemas que son marginales, que no ocurren en muchos contextos, pero también podemos ver qué son todos los fonemas contrastivos, ¿sí? Si hay cierto número de consonantes, todas de las cuales ocurriendo entre vocales, por ejemplo, sabemos que todos esos son
distintos fonemas. Y ahí no tiene que tratarse de pares mínimos. Pueden ser ejemplos de palabras que son más diferentes que pares mínimos, pero que muestran que todas esas diferentes consonantes ocurren en un contexto intervocálico, por un ejemplo, ¿no? Entonces, no se obsesionen con los pares mínimos, pero si por casualidad encuentran un par mínimo, aprovechen y pueden utilizarlo, ¿no? Porque es muy buena evidencia de un contraste. Ok, aquí puse más palabras en el castellano. Y, a ver, podemos ir anotando. Aquí puse ejemplos de Z y aquí puse ejemplos de S. Y aquí podemos ir anotando en qué contexto encontramos estos sonidos. Entonces, aquí en desde, la Z ocurre después de una E y antes de una D. Francamente, como yo no soy hablante nativa, yo no estoy segura si ustedes pronuncian una D oclusiva aquí o si pronuncian una fricativa. Ustedes dicen desde o dicen desde. Quizás es el otro, ¿verdad? Desde. O quizás pueden decir ambas cosas. Ustedes dirán, quizás es incorrecto lo que estoy poniendo. Bueno, voy a poner D o ed, porque no estoy segura. Pero ustedes saben cuál es. Ok, y a ver, ¿qué tal en rasgo? Hay una A y ponemos siempre un espacio subrayado, un espacio en blanco subrayado, donde ocurre el sonido que estamos investigando. Ahorita estamos investigando la Z, ¿sí? Y la Z en rasgo viene después de la A y antes de, otra vez, ¿es G o es gamma? Rasgo. Quizás sí es gamma. Ustedes dirán, ok, muslo. Ahí es menos problema. Muslo. Es después de una U, antes de una L. Asno. Es después de una A, antes de una N. Ok, estos son todos los datos que puse en pizarrón. Y aquí no lo vamos a dejar así. Vamos a buscar una generalización. Vamos a ver si hay alguna generalización que podamos hacer sobre estos contextos, ¿sí? A ver, aquí, siempre, ¿qué tienen en común? E, A, U, otra vez A. ¿Qué tienen en común esos tres sonidos, E, U y A? Las tres son vocales, ¿verdad? Yo creo que podríamos resumir este patrón poniendo así esta, yo lo llamo B chica, yo creo que tienen otros nombres, pero yo digo B chica mayúscula, ¿sí? Ok, y que siempre ocurre después de una vocal. Y estos sonidos que tienen en común, la D, la G, la L y la N, todas son consonantes, ¿verdad? Entonces podemos poner una C mayúscula por consonante, pero yo creo que podemos generalizar más, porque decir que es una consonante no nos dice todo. ¿Qué más tienen en común? Además de ser consonantes, ¿tienen algo más en común? Yo creo que sí. D, G, L, N. Todas son sonoras. Ok, yo creo que podríamos poner son para sonora. Dependiendo qué modelo estamos usando, podremos poner una más o podremos no poner nada. Pero sí son consonantes sonoras. Ok, ahora ¿qué tal con la S? Vamos a ver los ejemplos con S. En socorro tenemos una S al inicio de la palabra. Cuando está en inicio de la palabra, ponemos este símbolo y entonces ponemos el espacio subrayado. Esto es una frontera entre palabras, ¿sí? Entonces esto antes del espacio subrayado quiere decir el inicio de una palabra. Y aquí que hay una vocal O. Ok, ¿qué tal en placas?
está al último, ¿verdad? Viene después de una A. Y ahora vamos a usar este mismo símbolo para indicar el final de una palabra. Ok, ahora sabemos que la S puede ocurrir en inicio antes de una vocal y puede ocurrir al final después de una vocal. Estos dos contextos nunca los vimos cuando estuvimos investigando la Z. A ver, ¿qué más? Oso está entre dos O. Bailaste. Y a ver, una pregunta. Nosotros como hablantes del castellano podemos pensar en otros contextos intervocálicos más que oso, gasa, guiso, mozo, liso. O sea, ¿verdad que la S puede ocurrir entre cualquier combinación de dos vocales? Yo voy a actualizar esto y yo voy a poner otra vez mi B chica mayúscula, guión bajo, B chica mayúscula, ¿sí? Entonces esto quiere decir que puede ocurrir entre vocales. Ok, y a ver, aquí bailaste. Ocurre después de una A y antes de una T. Asco. Después de una A otra vez, antes de una K. Ok. Aquí tenemos, a ver, cuando investigamos la Z, todos los datos podremos caracterizar con una sola generalización, que fue que ocurría antes de una consonante sonora. En todos los casos también fue después de una vocal, pero creo que la parte clave fue esto. A ver, ¿es posible reducir estos contextos en que encontramos la S a un solo contexto, como hicimos en este caso? A ver, tenemos el inicio antes de una vocal, al final después de una vocal, entre vocales, o después de una vocal antes de una consonante sorda. Quizás estos últimos dos contextos sí podríamos decir que es antes de una consonante sonora y después de, bueno, yo puedo poner menos sonora y aquí puedo poner más sonora, ¿sí? Aquí sería antes de una consonante sorda y aquí sería antes de una consonante sonora. Estos dos contextos sí puedo hacer otra generalización más grande, pero puedo reducir, o sea, quizás si no estuviera esta primera, podría decir que siempre es después de una vocal, pero en este caso no es después de una vocal, está en inicio. Viene después de la nada, porque es el primer sonido. Bueno, entonces yo creo que no podemos reducir todos estos contextos. La S en castellano ocurre en varios contextos, pero si vemos, está en inicio, está al final, está en el contexto intervocálico y está antes de consonantes sordas. Son 4 diferentes contextos. Mientras que la Z está en un solo contexto, que es antes de consonantes sonoras. Y este contexto en donde encontramos la Z es notorio que en nuestros datos para la S, este contexto en que vimos la Z está ausente. Hay varios contextos en que ocurre la S, pero no ocurre en este contexto, antes de consonantes sonoras. Decimos que son como Clark Kent y Superman porque nunca los ves en el mismo lugar, ¿sí? Si es antes de una consonante sonora, siempre va a ser Z. Y si no es antes de una consonante sonora, siempre va a ser S. Esto es predecible en castellano. Podemos predecir cuál fricativa alveolar va a ser. Si va a ser una fricativa alveolar sonora o sorda. Podemos predecirlo. Porque estos dos fonos, eso es otro término para un sonido segmental. Estos dos fonos están en
Distribución complementaria. La distribución complementaria quiere decir que son alófonos de un solo fonema. La S y la Z en castellano son alófonos de un mismo fonema. Alófono quiere decir una pronunciación variante de un fonema. Un fonema puede tener más que un alófono. Eso es otra manera de decir que un contraste fonológico segmental en este caso puede pronunciarse de diferentes formas, pero todavía ser interpretado, percibido por los hablantes como el mismo sonido. ¿Sí? Los hablantes de castellano tratan a la Z y la S como el mismo sonido, algo que no es el caso en inglés, ¿verdad? En inglés, los hablantes tratan a S y Z como dos distintos sonidos. Los hablantes del castellano tratan a S y Z como el mismo sonido. No distinguen entre los dos. En castellano, puedes predecir cuál fono va a pronunciar un hablante nativo según el contexto. En inglés no lo puedes predecir porque ocurren en el mismísimo contexto. En este caso es al inicio de la palabra antes de U. Entonces, hasta ahora que hemos visto que en inglés habíamos encontrado un par mínimo, y un par mínimo es la evidencia máxima de la distribución contrastiva. Y eso siempre quiere decir que se trata de dos distintos fonemas. Mientras que en castellano encontramos una distribución complementaria. Estos dos fonos no ocurren en los mismos contextos. Eso es la definición de distribución complementaria. Y la distribución complementaria siempre quiere decir que estos dos fonos son alófonos de un solo fonema. Ahora vamos a ver qué pasa en el dis de, ¿sí? De San Bartolomé Los Icha. A ver, vamos primero con la Z. Z. Ok, tenemos Z. Humo. Está en inicio, ¿no? Antes de una E. Y luego aquí está en inicio antes de una A. Aquí está en inicio antes de una Yod. Yo voy a simplificar un poco aquí o generalizar un poco y voy a poner que está en inicio antes de una vocal o una Yod. Y aquí puedo poner estas llaves para indicar que es el uno o el otro en mi contexto, ¿sí? Ocurre en inicio, antes de una vocal o antes de una aproximante palatal. Quizás puede ser otra aproximante, pero en estos datos no lo hemos visto. O quizás no es posible. Antes de otra aproximante no lo sabemos en este ejercicio con estos datos. Ok, ¿qué tal ciruela? Bias. Ocurre después de una A al final de la palabra. ¿Qué tal en leche materna? Nis. Yo voy a generalizar otra vez estos dos. Yo voy a decir que puede ocurrir después de una vocal a final de la palabra. Ok. Aquí hemos visto que puede ocurrir en inicio de la palabra o a final de la palabra. ¿Saben qué? A mí se me hace que debe haber un verbo. Bueno, agregué otros dos para mostrar que también la Z puede ocurrir cerca al inicio de la palabra, pero después de una consonante. Aquí tenemos una B, aquí tenemos una M, esos son prefijos verbales. Y eso lo veremos en otro semestre. Pero aquí puede ser después de una consonante. Ok, entonces, ¿qué vimos ahora? Vimos que la Z puede ocurrir en inicio, antes de una vocal o una consonante. Puede ocurrir al final, después de una vocal. O puede ocurrir después de una consonante. Y eso sería también antes de una vocal o una yod. Ok, la Z puede ocurrir en estos contextos.
que ya identificamos. Ahora, ¿dónde puede ocurrir la S? Surc es surco. Suert es suerte. Sie es cena. Ok, a ver, eso es el inicio. Ese. En inicio, antes de una vocal, o aquí tenemos una, puede ser un aproximante, ¿no? ¿Por qué no pongo aprox para aproximante? Porque vemos ambos, ¿no? La no, perdón, aquí la W y aquí la yod. Aquí mis llaves. Hay otra manera de hacer eso en rasgos, pero ustedes no han visto rasgos todavía. Los que saben rasgos a la vieja escuela sería corchetes menos consonántico, porque ni vocales ni aproximantes son consonantes. Pero quienes no hayan visto eso todavía no se preocupen, no importa mucho. Ok, entonces seguimos. Aquí tenemos spuel, espuela, y stad, que es un saludo a familiares mayores que sean hombres. Tu padrino, tu papá, tu tío, ¿sí? Tu abuelito. Ok, eso, quizás podríamos ponerlo aquí en las llaves también, ¿verdad? Quizás ya no es necesario decir no consonántico porque ya lo vimos antes de unas oclusivas, sordas. Bueno, yo no sé si esto tiene que ser menos sonora. Necesitaríamos más datos para investigarlo. Ok, aquí que tenemos prest. Después una vocal antes de una T. Sus. Ahí lo tenemos en inicio antes de una vocal. Y también lo tenemos al final. Después de una vocal. Queens. Esto es el sonido que emite el perro cuando quiere copular con la hembra. Queens, queens, queens. Así dice el perro en San Bartolomé Los Icha. Los perros en otros pueblos, ¿qué dicen? ¿Ustedes ubican el sonido? Primero, ¿tienen perros? ¿Viven donde hay perros? ¿O viven en un lugar donde todos los perros han sido castrados y ya no quieren copular con nadie? ¿Ustedes han escuchado este sonido? ¿Sí ubican cuál sonido es? ¿O su estilo de vida los tiene tan alejados a estos perros que quieren copular que ni ubican cuál es el sonido? Y los que sí conocen este sonido, ¿ustedes cómo caracterizarán el sonido? Si son hablantes monolingües de castellano, ¿ustedes tienen un sonido en castellano que podamos decir que hace este perro? O si ustedes hablan mepa, si ustedes hablan el dijaza, si ustedes hablan dishke o dijashiza o cualquier otro, ¿tienen un nombre para este sonido en su lengua o no? Bueno, en esta lengua ese sonido se llama Queens. Y aquí que tenemos Yalmos. Esto es la acción de servir como mozo. Aquí está al final, después de una vocal, que es un contexto que ya vimos en sus. A ver, Queens. Ahí quizás podremos agregarlo aquí con las llaves. Ya no hay mucho espacio en mi pizarrón, pero entre llaves aquí tengo N y tengo vocal. Que quiere decir que hemos visto la S al final de palabra. La hemos visto al final de palabra después de vocales y también después de N, es lo que hemos visto. Ok, ahora vamos a comparar estos dos contextos, ¿sí? Aquí está en inicio antes de vocales y aproximantes. Aquí está en inicio antes de vocales y aproximantes. Ya con eso sabemos que contrastan estos dos sonidos. Aún antes de comparar los otros contextos, ya casi no importa qué van a ser los otros contextos porque ya hemos determinado que en esta lengua dice
la Z y la S sí ocurren en el mismísimo contexto. Bueno, pero nada más para seguir un poco, aquí vimos que puede ser después de una vocal y al final de palabra. Aquí vemos también después de una vocal al final de palabra. Sí. Lo único que no vimos en estos datos es que había un ejemplo de la S antes de T en prest, para préstamo. Eso es un contexto que no vimos aquí con la Z. Y aquí vimos que puede ocurrir la Z después de una consonante y antes de una vocal o una aproximante. Pero aquí la S, la única consonante que hemos visto que ocurre después de ella es la N. Podríamos buscar más y a ver si hay más ejemplos o no. Pero ya vemos que la S y la Z en esta lengua sí contrastan en más de un contexto. Por ejemplo, en inicio y también al final, ¿sí? Estos dos sonidos sí son contrastivos en el disda, igual que en el inglés. Entonces, comparando estas tres lenguas, el inglés y el disda contrastan S y Z como distintos fonemas, mientras que el castellano los trata como alófonos del mismo fonema. Son los mismos sonidos en términos fonéticos. Anatómicamente producimos la S y la Z en estas tres lenguas, para mí igual o casi igual, ¿sí? Y al oír o al ver las ondas sonoras en un espectrograma, no creo que vamos a ver grandes diferencias. S es S en las tres lenguas, Z es Z en las tres lenguas. Quizás podría haber variación minúscula en el punto de articulación. Es posible que en una cultura, y yo sí digo que son culturas, ¿sí? La cultura de personas que hablan desde la cultura o las culturas de angloparlantes en el mundo, las culturas de hispanohablantes en el mundo, ¿no? Si comparamos diferentes comunidades de habla, ¿sí? Un pueblo en Inglaterra es de mi ciudad natal, Kansas City, ¿sí? O aquí la Ciudad de México, o San Bartolomé Losicha. Si comparamos, por ejemplo, la S entre diferentes lugares donde hablan estas tres lenguas, es posible que en diferentes culturas, diferentes comunidades, diferentes sociedades, puede variar tantito. Por ejemplo, ¿qué parte de la lengua usamos para hacer esta S? ¿Es más apical, es más laminar? ¿Y a dónde a dónde se está acercando? ¿Es más a los alvéolos o es más hacia los dientes? Creo que en estas tres lenguas no hay grandes diferencias, aunque podría haber muy pequeñas diferencias. Pero en términos generales estamos hablando de los dos mismos sonidos, la S y la Z, lo que transcribiríamos en AFI como S y Z, ¿sí? Y dos de estas lenguas las tratan como dos fonemas distintos y una de estas lenguas las trata como alófonos del mismo fonema, ¿sí? Y en este detalle, no estoy hablando globalmente de todo lo que hay en estas tres lenguas, pero en este detalle de S y Z, posiblemente, es posible que un zapoteco hablante que aprenda inglés o que un angloparlante que aprenda zapoteco va a tener menos dificultad en adquirir la idea de que esas dos fricativas se tratan como dos distintos fonemas, mientras que un hispanohablante nativo que aprenda zapoteco o que aprenda inglés
va a tener ahí un desafío extra porque va a tener constantemente que recordar sonorizar la Z en contextos donde en español nunca ocurriría una Z, ¿sí? Entonces dije que angloparlantes, en cuanto a estas fricativas, no estoy hablando de otras cosas como los tonos, por ejemplo, pero en cuanto a estas dos fricativas, angloparlantes nativos tendrían una ventaja en aprender zapoteco en comparación con hispanohablantes. Y hablantes del DISDA tendrían una ventaja al aprender inglés, aunque posiblemente la ventaja para el zapoteco hablante al aprender inglés sería un poquito menos que para el angloparlante que aprenda zapoteco. ¿Por qué? Porque los angloparlantes escolarizados o alfabetos, digamos, han aprendido a leer y a escribir en su propia lengua materna. Fueron alfabetizados en su lengua materna. Y la ortografía del inglés, malísima que sea, sí distingue entre la S y la Z. Tenemos diferentes grafemas para estos dos fonemas. Escribimos S como S y escribimos Z como Z. Zoológico en inglés, en la ortografía del inglés, se escribe con Z, su se escribe con S. Y entonces, los angloparlantes estamos conscientes de esta diferencia entre S y Z. Uno, porque son fonemas contrastivos en nuestra lengua. Y dos, porque en el sistema escolar los maestros invierten años en enseñarnos a leer y escribir en la ortografía del inglés que codifica este contraste entre S y Z. Zapoteco hablantes, en cambio, en general, son alfabetizados en castellano. Si aprenden, muchos hablantes del zapoteco muchas lenguas zapotecas no cuentan con una ortografía, ¿sí? Y donde sí existen ortografías, a veces hay distintas propuestas y todavía no hay un acuerdo. Otras veces, para otras lenguas, sí existe una ortografía que varias personas están usando, pero no siempre es toda la población que usa esa ortografía. Y creo que habrá casos excepcionales donde unos padres excelentes enseñan a sus hijos a leer en zapoteco en casa antes de que vayan a la escuela. Yo no dudo que esa familia excepcional puede existir y aplausos, bravo para esa familia, ¿no? Donde sea que esté. Eso es excelente, pero creo que en la gran mayoría de los casos, hablantes nativos de lenguas zapotecas aprenden a leer en castellano en la escuela. Y como el castellano, la lengua no distingue entre S y Z. Además de que usa los grafemas S y Z en la escritura del castellano. Usan el símbolo S y el símbolo Z para el mismísimo fonema, ¿sí? Entonces, aunque una lengua zapoteca como el DISDA de San Bartolomé Los Icha sí distingue entre S y Z, las personas que han estudiado años en la escuela, si todas esas lecciones formales estuvieron en español, durante años y años y años, estaban aprendiendo la idea de que lo que se escribe S, lo que se escribe Z no es diferente, y eso disminuye un poco la ventaja que tiene un zapoteco hablante, ¿no? O sea, yo creo que todavía habrá una ventaja para poder pronunciar la S y la Z.
pero la castellanización interfiere un poco, ¿no? Porque muchas veces lo que hemos aprendido en el proceso de alfabetización colorea un poco nuestra conciencia sobre los sonidos. Por ejemplo, en inglés hay dos diferentes fonemas que son la Z y esta otra fricativa aquí. Ambas son fricativas interdentales. La Z es sorda y esta es sonora. Pero en la ortografía no distinguimos entre estos dos sonidos y ambos se escriben TH. Y yo creo que muchos angloparlantes no somos tan conscientes de que hay una diferencia entre Z y ED, porque toda la vida estamos escribiendo TH, 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 TH como si fueran lo mismo. Sí podemos percibir si una persona nos está diciendo una palabra como ether o una palabra como either. Sí vamos a percibir correctamente cuál palabra están diciendo, pero no ponemos mucha atención en eso hasta estudiar lingüística. Pero una vez que alguien en una clase de lingüística nos señale la evidencia, fíjense, tú sabes que ether se pronuncia así y either se pronuncia así. Con que alguien te lo explique, dices, cierto, sí son diferentes y da. Y yo creo que esto sería el caso también para un hablante de una lengua zapoteca que haya, que haya sido alfabetizado únicamente en español. Sí, yo creo que, bueno, eso es lo que quise decir. Hay otra cosa que yo quería comentar sobre estos datos del DISDAM. Quizás algunos de ustedes habrán notado algo en estos datos, que en las palabras que se pronuncian con una Z, tenemos puras palabras nativas. Estas palabras, bueno, por lo menos no son préstamos de español. Podría haber algún préstamo de náhuatl o algo por ahí, pero no hay préstamos de español en esta lista. Porque pueden comparar la pronunciación en DISDA y la pronunciación en español y podemos ver que nada que ver, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos mayormente o totalmente palabras nativas del zapoteco. Mientras que si vemos las palabras con S, la mayoría son préstamos de español. Surc es surco. Suert es suerte. Sie, yo creo que sí es una palabra nativa. Spuel es espuela, eso es otro préstamo. Stad, esto es una palabra nativa. Prest, esto es un préstamo. Sus, esto es un préstamo. Queens, esto no es un préstamo, pero sí es una palabra excepcional porque es lo que llamamos onomatopeya. Y las onomatopeyas, como nombres de sonidos, ¿sí?, suelen ser palabras excepcionales y muchas veces tienen sonidos que no son fonemas que ocurren en palabras normales en la lengua. Por ejemplo, las famosas consonantes que se llaman clics, que existen en algunas lenguas africanas como Xhosa, ¿sí? En inglés hay una palabra con simbolismo sonoro. Es un sonido que hacemos al regañar a alguien. Es una clic alveolar. Hacemos eso al regañar los angloparlantes. Por eso es parte del inglés, ¿no? Pero no es una consonante que tenemos en palabras normales de la lengua. Podemos ver que la S ocurre escasas veces en palabras nativas, pero los préstamos aquí sí son palabras en esta lengua. Son palabras que han sido, aunque tengan un origen en Castilla,
son palabras zapotequizadas, ¿sí? Por ejemplo, no se pronuncia una E aquí, como en español es necesario, no puedes iniciar una palabra con S más otra consonante, pero en zapoteco sí. ¿Sí? Aquí tenemos una secuencia que no sería permitida en castellano. También, encima de todas esas vocales hay tonos, ¿sí? Eso es algo de zapoteco. También vemos que las vocales al final están ausentes, ¿sí? En español es muy importante esa vocal al final porque muchas veces indica el género, ¿no? De un sustantivo. Esas palabras sí son parte del disda, pero aquí vemos que la S es poco común en palabras nativas. Mayormente ocurre en préstamos de español y en onomatopeyas. Ahora, aquí creo que hay espacio para explorar, debatir, cuestionar un poco. Creo que yo soy de la idea que estas palabras excepcionales son palabras que existen y entonces son parte de la fonología de esta lengua. Y aún que todos los ejemplos en algún contexto fueran préstamos, para mí todavía hay que considerarlos, ¿no? Y yo todavía llegaría a la conclusión de que en esta lengua la Z y la S están en distribución contrastiva, por ejemplo, porque pueden ocurrir en inicio antes de una vocal. Eso quiere decir que son dos fonemas distintos. Yo soy de esa opinión, pero, y entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo voy a desarrollar una ortografía práctica, yo voy a asignar diferentes grafemas a esos dos sonidos. Yo voy a recomendar que estas palabras se escriben con una Z ortográfica y que estas palabras se escriben con una S ortográfica. Y si yo voy a escribir una descripción de la fonología de esta lengua, cuando yo doy mi inventario de fonemas que existen en la lengua, voy a listar la S y también voy a listar la Z. Pero en algún párrafo o párrafos en algún lugar, sí voy a hacer la observación que S es escasa en palabras nativas. Y voy a señalar qué tipo de palabras nativas son. Y voy a mencionar, S ocurre mayormente en préstamos de español. También ocurre en onomatopeyas. Y las pocas palabras normales, nativas, en que ocurren son que quizás palabras que tengan algún prefijo como este saludo. Y quizás yo podría explorar la etimología de cena. Esa palabra es che en Coateco, la lengua vecina. Y pues sí, podremos explorar de dónde viene esta secuencia SJ. Pero sí voy a hablar de mi observación. Pero yo sí trataría S y Z como dos distintos fonemas. Ahora, hay un marco teórico que se llama, en inglés se llama co-phonology, sería cofonologías, ¿no? Mi amiga Yuni Kim vino a Lena hace pocos años y dio un curso y habló de cofonologías en esa clase. Cofonologías, si no me equivoco, viene de la lingüista Sharon Inglis, de mi alma mater de Berkeley. Y la idea de este marco teórico de cofonologías es que diferentes partes de la lengua puede tener como otros diferentes sistemas fonológicos que operan independientemente uno del otro o quizás parcialmente independientemente, que diferentes generalizaciones, diferentes procesos aplican en diferentes partes de la lengua, quizás por
diferencias gramaticales, como como verbos conjugados quizás se pueden comportar diferente que sustantivos. Y yo creo que probablemente se podría aplicar esta idea también a los préstamos y acertar que hay cierto sistema fonológico operando para palabras nativas y cierto otro sistema fonológico operando para préstamos, ¿sí? Yo creo que eso es posible y si les late esa idea la pueden explorar, ¿no? Yo no profundizo tanto en fonología teórica. Yo tengo mis pies en la tierra y yo estoy pensando cómo voy a escribir esta lengua y me doy cuenta que los hablantes, quizás es por la existencia de los préstamos, pero adivinen que esos préstamos sí existen. Entonces, si es por su existencia o no, los hablantes de esta lengua sí distinguen entre S y Z y para mí eso es lo que yo necesito saber. Es común que un periodo de bilingüismo, por lo menos de una porción de la población, crea cambios fonológicos en una lengua y muchas veces un sonido que antes quizás era un fonema emergente, quizás era un fonema marginal que ocurría en pocas palabras en un contexto restringido. Pero al prestar numerosas palabras de otra lengua con el mismo sonido, eso como que consolida el contraste que antes fue marginal o que antes fue emergente y lo vuelve más regular y productivo. También puede ser que hay un sonido que en un principio era un alófono, quizás un alófono condicionado de un fonema nativo, pero al prestar palabras de otra lengua donde ese sonido era su propio fonema y se prestan palabras donde ese sonido ocurre en contextos donde no ocurría en palabras nativas. Ahora el sonido que era un alófono originalmente en la lengua se reinterpreta como un fonema contrastivo. Y eso se debe a que gracias a los préstamos, ahora ese sonido puede ocurrir en más contextos y llega a contrastar con sonidos que originalmente eran alófonos del mismísimo sonido, ¿sí? Que este fono, donde ocurrían palabras nativas, ¿no? Entonces el contacto entre las lenguas muchas veces juega un papel en la creación de nuevos contrastes fonológicos. Yo creo que en inglés tenemos la sha y la ya como fonemas contrastivos. Podemos tener palabras como pleasure and fisher, donde se ve que hay un contexto muy semejante y contrastan. Pero el único par mínimo, Larry Hyman nos dio esta tarea cuando yo estudiaba fonología y teníamos que encontrar pares mínimos para todos los fonemas de inglés y para mostrar que la sha y la ya contrastaron. O sea, sí se puede demostrar que contrastan, pero si quieres un par mínimo es bastante difícil encontrar y algunos alumnos no pudieron pensar en ninguno y yo sí pensé en uno, pero contenía un préstamo obvio. Y di el ejemplo de Jacques versus Jacques, que es el nombre francés, pero si llega un francés a Estados Unidos y se llama Jacques, en inglés le vamos a llamar Jacques, ¿no? Entonces, Jacques y Jacques sería un par mínimo, pero la dificultad en encontrar un par mínimo para ese par de fonemas es debido a que la ya solamente llegó a contrastar gracias al contacto con francés. Sí.
Em, bueno, yo creo que si se trata de un contacto intenso, donde hay un periodo donde hay mucho bilingüismo y que dura más o menos un tiempo significativo, o que pasó hace mucho tiempo, por ejemplo, el contacto entre el árabe y el castellano, o entre el francés y el inglés, o inclusive entre el nórdico antiguo y el inglés antiguo. Que yo sepa, no estamos tratando esos préstamos como no parte de la lengua o como algo excepcional. Estamos contando esas palabras como palabras que existen en la lengua. Ahora, ¿por qué quisiéramos tratar palabras de castellano en zapoteco diferente? Yo creo que no todos queremos tratarlos como diferentes. Yo creo que unas personas sí quieren tratar los hispanismos como por separado y otras personas no. ¿A qué se debe esto? Uno es porque estos préstamos son más recientes en la lengua. Gran porcentaje de estos préstamos entraron en el siglo XX. No todos, pero muchos, ¿no? También porque hay un conflicto vigente, ¿sí? En este momento hay discriminación de parte de hispanohablantes hacia zapoteco hablantes. Fue hace pocos siglos, yo sé que siglos, pero pocos siglos, la invasión española de Mesoamérica. Y eso puede ser un factor que mucha gente tiene problemas con aceptar la existencia de los préstamos porque puede representar una opresión política, socioeconómica, puede representar como una parte de la historia que es triste, ¿no? Y eso puede ser un factor, ¿no? En nuestros análisis, que quizás lo queremos tratar como aparte porque queremos imaginar un mundo donde no existe este contacto. Queremos imaginar una lengua disque pura, no contaminada de préstamos, etc. Pero estas lenguas todavía tendrían préstamos. Habrían préstamos de Ayuk, préstamos de Dunsabi, préstamos de Náhuatl. Sí, habrían préstamos. Sí. Y a ver, entonces, ¿estos préstamos vamos a tratar por separado? ¿O vamos a incluirlos como palabras que existen en la lengua? Yo creo que el hecho de que hay un desplazamiento actual y el contacto entre estas lenguas es algo actual y vigente. Y por la situación política, por eso muchos quieren como hacer una descripción fonológica de las palabras nativas y otra descripción fonológica de los préstamos. Pero si estuviéramos analizando estas lenguas en otros 1000 años y que estas lenguas todavía existieran, probablemente tendrían muchos de estos mismos préstamos, pero ya no los estaríamos tratando como algo muy diferente. Los estaríamos tratando como zapoteco. Es lo que es, ¿no? Bueno, fin de discurso. Ok, ahora tengo otro problema en pizarrón. Todos estos datos son del disque. Antes, lo que tenía en pizarrón fue Disda o zapoteco miahuateco. Esto es disque o zapoteco coateco. Esto fue la primera lengua zapoteca que yo investigué. Y ahora, lo que quiero ver en estos datos son obstruyentes bilabiales. A ver, tenemos uno aquí que es beta. Lo voy a subrayar en turquesa, ¿sí? Beta, beta,
beta, beta, beta, beta y ningún otro. Luego, ¿qué otro fono tenemos que es una obstruyente bilabial? La B, la oclusiva. Lo voy a subrayar en morado. Aquí está, y eso es todo. Y el otro es la Fi, que voy a subrayar en naranja, ¿sí? Aquí, aquí, aquí y aquí. Vamos aquí para la beta. Poner contextos para la beta. Y aquí vamos a poner contextos para la B. Y aquí vamos a poner contextos para la Fi. ¿Sí? Ok. Primero viendo únicamente los datos con beta. ¿Sí? Que está en turquesa. Ok. Aquí lo tenemos al final de palabra después de una U. Probablemente podría existir también después de otras vocales, pero como es el único ejemplo que tenemos en pizarrón, lo voy a poner todo contexto específico porque todavía no sé qué es importante. Cuando estamos viendo contextos fonológicos en que ocurren diferentes sonidos, cuando tienes mucha experiencia en la lingüística, tienes intuiciones sobre qué detalles van a terminar siendo importantes y qué detalles no son realmente importantes, ¿sí? Pero cuando eres un estudiante de segundo semestre, probablemente todavía no has tenido la oportunidad de desarrollar esas intuiciones, porque todavía no sabes qué patrones tipológicos esperar, ¿sí? Un lingüista con más experiencia sabe qué procesos son comunes, ¿sí? Que es común que una consonante se endurece al final de palabra. Es común que una nasal se asimila al punto de articulación de otra consonante. Y hay otros cambios que son muy comunes. Pero cuando estás apenas empezando a estudiar la lingüística, todavía no sabes, o sea, todo está abierto, ¿no? Estás dispuesto a aprender, pero no naces ya sabiendo qué contextos van a ser importantes o no. Eso es algo que tienes que ir adquiriendo con experiencia, ¿no? Entonces, en un principio, probablemente les va a ser útil tomar apuntes sobre estos contextos con bastantes detalles. Yo probablemente no estaría anotando todos esos detalles porque yo ya estoy enfocándome en ciertas cosas. Ahorita yo estoy haciendo algo entre medio de los dos extremos porque fíjense, yo no estoy poniendo toditita la palabra en mi contexto, pero sí estoy poniendo unas cosas que yo ya sé que no son importantes. Bueno, entonces, a ver, eso fue la primera palabra. Aquí tenemos una beta al inicio, antes de una ed. Y, ok, vamos a poner eso. Ups. ¿Qué hice aquí? Hice un error y nadie me corrigió porque no es una clase presencial. Ok, a ver, ¿qué error hice? Puse la beta ahí. No tenía que escribir la beta porque el espacio subrayado representa donde ocurre la beta, ¿sí? Lo que tenía que poner aquí fue esto para mostrar que es al final de la palabra. En el caso de plátano ocurre en inicio de palabra antes de la ed. En nudo ocurre en inicio antes de la vocal O. Y de hecho, vemos que en lodo ocurre en inicio antes de la vocal A. Y en carne y llama ocurre en inicio antes de la vocal A. Entonces aquí sí voy a brincar una generalización. Y yo voy a decir que puede ocurrir en inicio antes de una vocal, ¿sí? Usando mi B mayúscula para indicar vocal. Ok. Y creo que esos fueron todos los casos de la beta. Entonces ahora tenemos a la B.
En pescado ocurre después de M, antes de A. En culebra también ocurre después de M, antes de A. Son las únicas dos palabras que puse, pero ¿saben qué? Voy a poner otro. Porque sé que aquí puede influir. Bitch, que es puma. Entonces, ya puede ser después de MI, antes de una vocal, ¿verdad? Entonces, en vez de tener ahí, por accidente puse puros ejemplos con A, ahora sí voy a poner después de M, antes de vocal. Yo aún podría poner más ejemplos. ¿Qué otro quiero poner? Mbdgi. Gente, ¿qué creen? Apagué la cámara nada más para buscar la glosa de Mbdgi, que quiere decir rindió. Y para ahorrarme unos minutos de edición, apagué la cámara. Y volví y di casi todo el resto de la clase. Y según yo, me salió bien. Y me di cuenta que no estuve grabando. Y de ahí fui abajo a la cocina a hacer un postre que yo iba a hacer con chocolate blanco y té verde. Y resultó que todo el chocolate que yo había comprado era chocolate normal, negro, que no podría usar en esta receta. Y como diría mi suegra, estos son problemas de primermundistas. Ya lo sé, pero sigo igual de frustrada. Pero ni modos, voy a volver a decir esto, pero probablemente lo voy a decir más rápido y ya terminar con esto. Ok, estuve viendo los contextos en que puede ocurrir esta B oclusiva y siempre es después de una M. Y yo expliqué que eso es natural, porque si vieron el video de las nasales, dije que las nasales son casi igual que oclusivas sonoras, excepto que estamos exhalando por la nariz. Y entonces la B es muy similar a la M, ¿sí? Y solamente tienes que elevar tu velo y respirar por la boca y ya estás haciendo una B. Si quisieras pronunciar M beta, sería un poco más difícil porque tendrías que hacer un segundo gesto y abrir tus labios un poco. Ustedes lo pueden intentar pronunciar MB y también M beta y ver qué tan natural suene cada uno, ¿no? Ok, entonces yo dije que la beta y la B están en distribución complementaria porque la B oclusiva únicamente ocurre después de la M y la beta nunca ocurre después de la M. Y dije que en la lingüística generativa puedes capturar esta generalización mediante una regla, se llama. Y entonces le damos un nombre al fonema. Y realmente, en teoría, podrías nombrarle cualquier cosa. No realmente importa el nombre del fonema. Lo que importa es la generalización sobre cuáles son los alófonos de que las diferentes posibles realizaciones de este fonema, qué fonos se tratan como alófonos del mismo fonema y si hay generalizaciones sobre la distribución. Si esos alófonos están en distribución complementaria, como lo que estamos viendo aquí, si están en variación libre, que no hemos hablado mucho, pero quiere decir que yo puedo, como antes cuando yo hablé de desde, si la segunda D la pronuncias como oclusiva o como fricativa, yo no sé, ustedes sabrán, pero yo como que me nace una espina que se me hace que probablemente están en variación libre y que un hablante nativo podría pronunciar en ese contexto
la oclusiva o la fricativa y no va a cambiar el sentido de la palabra y ni va a sonar tan mal. Ustedes sabrán si es así o no. Bueno, la variación libre, igual que la distribución complementaria, es evidencia de que tienes alófonos del mismo fonema. Y aquí lo importante en el análisis fonémico es capturar la generalización sobre qué fonos se tratan como alófonos del mismo fonema y si puedes decir algo sobre su distribución, si hay contextos condicionadores o acondicionadores, no sé cómo se dice, y o si hay variación libre, ok, ¿no? Pero, aunque digo que no es importante, por convención, usamos el símbolo en el AFI para el alófono que es más común, que ocurre en más contextos, que está más generalizado. Y en este caso, la beta ocurre al final, ocurre en inicio antes de consonantes, ocurre en inicio antes de vocales, ocurre en varios contextos, mientras que la B oclusiva únicamente ocurre en un contexto que la condiciona. Entonces decimos que beta es el alófono más común y más básico y vamos a usar la beta como una etiqueta conveniente para nombrar este fonema y ponemos la beta entre diagonales y eso quiere decir que estamos hablando de un fonema. Después de eso ponemos esta flecha y esto quiere decir que este fonema se realiza como este fono, la B en la B oclusiva, y ponemos el fono, el alófono, entre corchetes. Eso quiere decir que esto es una realización fonética de este fonema. El fonema es un concepto abstracto y un alófono es algo más fijo, más puntual, ¿sí? Es una pronunciación particular. Esta es la primera parte de la regla que expresa un proceso, el proceso mediante la cual un fonema se realice como cierto alófono. Y de ahí ponemos un diagonal para dividir esta regla en dos partes. Esa primera parte que habla del proceso y la segunda parte que expresa en qué contexto ocurre este proceso. Y ahí ponemos el contexto acondicionador donde ocurre este proceso. Este fonema beta se realiza como la oclusiva bilabial sonora en el contexto cuando se ocurre después de una M, ¿sí? Ahora, viendo la fi, que quizás es hasta más interesante y difícil aquí, la fi es una fricativa bilabial sorda. Fíjense, tanto la B como la fi, ambas son muy semejantes a la beta. La beta es una fricativa bilabial sonora y hay únicamente una diferencia entre la beta y la B, que es el modo de articulación, fricativa y oclusiva. Igualmente, entre la beta y la fi hay una sola diferencia, que en este caso es la sonoridad, sonora, sorda, sí. Siempre cuando hacemos este análisis fonémico, alistamos los contextos, tratamos de determinar si es distribución contrastiva o distribución complementaria o variación libre, ok, ¿sí? Cuando hacemos este ejercicio, siempre lo hacemos con fonos que son semejantes, ¿sí? Nadie esperaría que una oclusiva dental sorda va a ser un alófono de una nasal velar. Tienen poco en común, ¿sí? Nadie va a esperar que esos dos son alófonos. Son bastante diferentes, ¿sí? Entonces siempre ni entra en la cabeza que esos podrían ser alófonos. Pero estos
En unas lenguas pueden ser que existen como distintos fonemas y en otras lenguas puede ser que existen como alófonos del mismo fonema y eso es la determinación que tenemos que hacer. Ya hemos determinado que la B es un alófono condicionado de la beta. Ahora vamos a hablar de la fi. La fi ocurre antes de consonantes sordas. Eso está aquí. De las 4 palabras que puse, 3 son palabras nativas, donde la fi siempre ocurre antes de una consonante, de hecho una obstruyente sorda. Y hay una palabra que es un préstamo de español, donde ocurre antes de la vocal I. Ahora, en español estándar, la F en finca es labio dental, F. Pero en esta lengua zapoteca no hay sonidos labiodentales, pero sí hay sonidos bilabiales, es lo más cercano. Y entonces se presta esta palabra y se adapta a la fonología de zapoteco, elidiendo la última vocal, asignándole un tono y usando la consonante que es la consonante que existe en el zapoteco, pero que es la más cercana a la consonante que hay en castellano, ¿sí? Sin embargo, en esta palabra vemos esta fi. Esta fi como sonido, como fono, sí existe en palabras nativas, pero en palabras nativas no existe en este contexto antes de una vocal. Solamente existe antes de consonantes sordas. Ahora, si únicamente estuviéramos analizando aquí las palabras nativas, si estuviéramos ignorando los préstamos, llegaríamos a la conclusión de que fi es un alófono de la beta, que la beta se ensordece antes de consonantes sordas. Esa es la conclusión a la cual llegaríamos. Pero esta lengua sí está en contacto con el castellano. A estas alturas de 2022, yo diría que todos los hablantes de esta lengua son bilingües y hablan también castellano. Y los préstamos sí existen en esta lengua, los préstamos de español. Y think sí es una palabra en dishke, no es una palabra en español. En español tiene que terminar en un sufijo femenino. En español no tiene un tono. Sí. Esta palabra sí es una palabra zapoteca. Ahora, a pesar de que su etimología es que tiene un origen en Castilla. Ahora, porque esta palabra sí existe y existe en el mismo contexto antes de una vocal donde encontramos la beta. Esto quiere decir que fi está en distribución contrastiva con la beta, porque ocurre en el mismísimo contexto. Ahora, si ocurre en el mismísimo contexto, vamos a concluir que son fonemas que contrastan, que son 2 fonemas que contrastan. Eso implica que los hablantes son conscientes de la distinción. En teoría, podría existir algún préstamo. Imaginemos, ¿no?, que la palabra fe en castellano se prestara a esta lengua como fe o algo así. Y hay palabras como vi o cosas semejantes, ve inclusive. Podría haber una palabra ve, hasta podrías tener un par mínimo con un préstamo y una palabra nativa, pero ambas palabras serían palabras que existen en la lengua. Entonces, eso implica que los hablantes sí contrastan ya estos sonidos debido a la existencia de los préstamos. Ahora,
Si contrastan los sonidos en este contexto al inicio antes de una vocal, ¿eso qué quiere decir sobre estas otras ocurrencias de la fi? Los hablantes van a estar inconscientes de que fi es diferente que beta en este contexto antes de consonantes, pero conscientes de la diferencia en este contexto antes de vocales. Eso es poco probable, ¿no? Entonces, aunque antes de contacto con español o antes de la existencia de préstamos recientes de este tipo con fi, es probable que esta lengua tenía fi únicamente como un alófono de la beta. Pero gracias a la existencia de préstamos recientes como Finc, donde la fi ocurre en el mismísimo contexto que la beta, ahora fi llega a ser un fonema distinto. Ok, bueno, creo que me salió mejor la vez que lo dije a solas, pero ahora lo hice más rápido, entonces hay que ver el lado bueno. Esto fue el video sobre el análisis fonémico. Hablamos de que los fonemas son segmentos contrastivos y vimos casos de distribución contrastiva, que es cuando existen en el mismo contexto dos fonos, versus distribución complementaria, que es cuando existen solamente en diferentes contextos. También vimos que contacto con otras lenguas puede cambiar el inventario de contrastes fonológicos que existen en una lengua. Mencioné que diferentes lingüistas pueden tratar a los préstamos por separado o pueden tratar a los préstamos igual que a palabras nativas y que podríamos armar diferentes argumentos intelectuales para estas diferencias en análisis, pero creo que hay que reconocer que hay aspectos sociopolíticos que entran en cómo vamos a analizar sonidos que ocurren en préstamos, ¿sí? Porque simbolizan contacto entre diferentes culturas y muchas veces hay sentimientos sobre eso. Ok, entonces, eso fue el video de hoy. Y ya no me acuerdo qué es el siguiente video, pero nos veremos otro día por acá. Saludos.